Pasemos ahora a un par de métodos y técnicas de enseñanza. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero darte un poco de consejos de cómo puedes hacer tu enseñanza un poco más amena o más didáctica. Empecemos con un versículo. La meta es que tú te lo aprendas. Lo voy a leer 3 veces y me lo tienes que decir de memoria. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada a Dios. Colosenses 3:20. Aquí va de nuevo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada a Dios. Colosenses 3:20. Aquí va de nuevo. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso agrada a Dios. Colosenses 3:20. Ahora dímelo de memoria. No sé cómo te habrá ido, pero ahora intenta aprendértelo de esta manera. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. De nuevo, hijos, obedezcan a sus padres, porque esto agrada a Dios. Ahora yo voy a hacer los ademanes y tú dices el versículo. Dime, ¿cuál fue más fácil? ¿El primer versículo, donde solo te lo leí, o el segundo versículo donde teníamos ademanes? En el material escrito tú puedes ver que puse imágenes en lugar de ademanes. Esto es simplemente para mostrarte que es más fácil cuando involucramos más sentidos y cuando involucramos más al alumno. Fue más fácil el segundo versículo porque aumentamos la participación. Este es un principio básico en la enseñanza en cualquier edad. Entre más participa el alumno, más aprende. ¿Cómo fue que los niños participaron más? Bueno, ellos lo estaban diciendo, lo estaban viendo y eso ya involucra 2 sentidos. Y es por eso que es más fácil aprender los versículos de esa manera que solo leyéndoselos y queriendo que se los aprendan. Quiero leerte una cita de un libro de enseñanza. El principio declara que el aprendizaje ocurre cuando los alumnos están involucrados activamente. Es la responsabilidad del maestro el planificar esta participación. Esta participación de los alumnos es muy raro que suceda naturalmente. Por eso es importante, no porque sean niños de 2 a 6 años, les vas a dar lo que sea de clase. Nosotros te vamos a dar un material, pero tú tienes que trabajar sobre ese material y pensar en estos principios, en sus edades, en sus necesidades, en que tú quieres que ellos aprendan y facilitar esos cambios en la vida del alumno y en cómo los puedes hacer participar más. Es diferente si tú les lees la historia de Abraham a que tú se las leas y después los hagas disfrazarse como Abraham y actuar la historia. Hay muchas formas de hacerlo. Nuevamente, te animo a que te acerques a nosotros si tienes preguntas, que estamos dispuestos a escucharte y ayudarte en todo lo que podamos. Entre más involucrado está el alumno, más aprende. Quiero leerte otra cita. La función verdadera del maestro es crear las condiciones más favorables para que el alumno aprenda por sí mismo. La verdadera enseñanza no es la que da conocimiento, sino la que estimula a los alumnos a ganarlo. Uno pudiera decir que el que enseña mejor es el que enseña menos. ¿Qué principio más importante? No se trata de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, sino de, otra vez, volvemos a los principios en la primera parte del video, de involucrar a los alumnos, de facilitar esos cambios. Quiero leerte otra cita de este libro de principios de enseñanza. Cambiar tu estilo de enseñanza es importante. Enfatizar el aprendizaje por encima de la enseñanza es aún más importante. Así que aumentemos la participación de nuestros alumnos. ¿Cómo podemos aumentar esa participación? Usa más sentidos. Nosotros tenemos 5 sentidos. Probamos, olemos, miramos,
tocamos y escuchamos. Mira este proverbio chino. Yo oigo y me olvido. Yo veo y recuerdo. Yo hago y entiendo. Eso quiere decir que entre más sentidos están involucrados en el aprendizaje, más aprendemos y menos olvidamos las cosas. Quiero leerte otra cita del libro de Explorando la Educación. La investigación didáctica muestra que el aprendizaje mejora cuando 2 o más sentidos están involucrados en la exposición de la materia que debe ser aprendida. Ellos dijeron aquí que cuando se usan 2 o más sentidos, el aprendizaje tiene más éxito. Así que involucra a los niños. Mientras colorean a Goliat, cuéntales la historia de Goliat. Mientras ellos arman a Adán y Eva con plastilina, cuéntales la historia de la creación. Trate de involucrar 2 o más sentidos. Creo que para empezar podemos ponernos la meta de involucrar 2 sentidos. Después, conforme vas agarrando práctica y vas aprendiendo, puedes involucrar más de 2 sentidos. Otra forma de involucrar al alumno es animarlos a expresarse. Nuevamente, los preescolares les encanta hablar y ser escuchados. Da oportunidades y forma tus preguntas de manera que les permitas expresar y a lo mejor contar la misma historia que tú ya les contaste. Tú puedes abarcar ahí la repetición y el darles la oportunidad de expresarse. Eso puede crear un aprendizaje muy eficiente para ellos que les encanta hablar. ¿Y por qué expresarse ayuda a aprender? Porque hay que pensar las cosas para hablarlas. Quiero leerte esta cita. Si el discípulo no piensa por sí mismo, la enseñanza no tendrá resultados. El pensar quiere decir que el alumno reflexiona en lo que le estás diciendo para poder hablar acerca de eso. Por eso hacerles preguntas y dejarlos expresarse ayuda a su enseñanza. No te están quitando tiempo de la lección, están aprendiendo. Hay que hablar menos a veces para enseñar más. Y es ahí donde cambiamos el enfoque que generalmente hay en la enseñanza. El maestro no es el más importante, ni enseñar es lo más importante. Es aprender y los alumnos lo que importa. Quiero leerte otra cita de un libro que se llama Principios de Enseñanza para Maestros Cristianos. Muchas veces los maestros hablan tanto que los alumnos tienen poca oportunidad a responder lo que se les enseña. Especialmente con los pequeños, como te digo, de la lección que te va a ser dada, escoge un concepto y entonces trabaja sobre ese concepto y motívalos a hablar sobre eso, a expresarse y escúchalos con atención. Hemos hablado que para involucrar la participación de los alumnos y puedan aprender más, uses más sentidos, los motives a expresarse y el tercero, deja que descubran. A veces el mejor aprendizaje es un proceso de descubrimiento guiado por un maestro. Y Jesús hizo eso mucho. A veces Jesús no respondía a lo que se le preguntaba. ¿Recuerdas la historia de Nicodemo? Nicodemo le preguntó que cómo podía tener el reino de los cielos. Y Jesús no le respondió directamente. Jesús le dio un concepto que le costó a Nicodemo entender. Jesús le respondió, yo te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no podrás tener el reino de los cielos. Yo no me puedo imaginar en la mente de Nicodemo, porque él estaba preguntando algo y esperaba la respuesta que Jesús le diera, así como Nicodemo era fariseo, que Jesús le dijera, bueno, haz esto, haz esto, haz esto. Pero Jesús no le dijo eso, le dio una frase súper profunda, que fue, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. De primera mano, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Y entonces Jesús empieza a hablarle, pero sobre ese mismo concepto. Jesús no le respondió su pregunta. Jesús lo hizo reflexionar y dejó que él mismo fuera descubriendo la respuesta. Nicodemo no se fue allí con la respuesta a su pregunta. Le tomó tiempo. Y eso fue porque Jesús le dejó un concepto en mente. A veces así tenemos que hacer. Soltar los conceptos, hacerlos reflexionar sin darles todo en la mano. Hoy en día, especialmente en la educación con niños, se maneja mucho este concepto de que todos son ganadores y de que todos son buenos. La verdad que no. Hay que dejar que ellos luchen, que ellos se den cuenta que se equivocan, que tienen que esforzarse. Eso es lo bíblico y eso va a ser muy bien
a sus capacidades, a que se esfuercen y a que las saquen provecho de todo lo que ellos pueden lograr. Quiero leerte otra cita de un libro que se llama El arte de la enseñanza. Enfatizar el proceso más que el contenido. Usa métodos y estrategias que guían a los alumnos a descubrir las verdades por sí mismos. Así como Jesús. Otra vez, ve a tu Biblia y lee uno de los evangelios, el que tú quieras. No lo hagas todo en un solo momento, pero hazlo como un devocional y trata de tener en mente cómo Jesús te enseña a ser un buen maestro. Hay que dejar que descubran por ellos mismos. Hay diferentes métodos de enseñanza para esto. Uno de esos métodos se llama la conferencia. Otro de esos métodos se llama relatar historias. Otro de esos métodos se llaman preguntas y respuestas. Y otro de esos métodos se llama discusión. La conferencia prácticamente es dar información. Hemos hablado que enseñar no es dar información, sino facilitar el aprendizaje. Pero cuando lo haces en un modo de conferencia, que es una forma formal, con una exposición bastante inteligente de no usar muchas mismas palabras, muchas muletillas que se le llaman, esto creo que funciona más con los adultos. Lo que haces es a veces poner la información muy buena para que después el alumno pueda irla desglosando y aprender por eso mismo. Yo te dije al principio que muchos maestros de química o de matemáticas me decían la información y yo no entendía nada y después la tenía que buscar, pero al buscarla, al esforzarme, me hizo aprender también. Así que no siempre es malo, pero no es bueno que sea así todo el tiempo, especialmente con los niños. Relatar historias impacta la imaginación. Como los niños tienen muchísima imaginación, es muy interesante para ellos cuando tú relatas una historia. Más si actúas y si te disfrazas, si los disfrazas a ellos. Yo recuerdo una maestra de escuela dominical que me impactó mucho cómo dio su clase a los niños. Ella estaba hablando de cuando Jesús estaba con los discípulos en el medio de la tormenta. Ella fabricó como maracas con semillas, con los tubos de papel higiénico, los hizo maracas y con platos de papel con frijoles adentro, los engrapó y eran como panderos y agarró estas charolas de metal que uno usa en las fiestas y se la dio a cada niño con un palo. Entonces les dijo que cada vez que ella dijera la palabra tormenta o lluvia, ellos tenían que menear eso. Ella hizo la historia de los discípulos en medio de la tormenta con Jesús, la relató de una manera que decía varias veces esa palabra específica. Y los niños estaban bien interesados, estaban siempre pendientes y cada vez que ella decía tormenta, los niños meneaban todo y era lo más divertido de su vida. Son ejemplos, son formas en las que uno puede sacar provecho de esa imaginación de los niños y de cómo involucrarlos. El método de preguntas y respuestas lo que hace es sacar información. Eso te ayuda a saber realmente qué hay en la mente y en el corazón de tu alumno. Para eso tú debes de hacer preguntas bien inteligentes. Especialmente con los niños, para ellos es fácil decir que sí a las cosas o que no a las cosas. Pero es poder hacer preguntas que los lleven más allá de dar una respuesta de sí, no o Jesús. Ahí es un reto un poquito más grande. Y el método de discusión lo que hace es que en grupo llegamos a una conclusión. Y eso es muy bueno porque a veces cuando escuchamos a otros aprendemos también, especialmente cuando hablamos de cosas espirituales. Pero eso creo que también es más aplicable con los adultos que con los niños. Aunque con los niños se puede discutir, por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo del pecado, cuando tú les preguntas qué cosas son pecado y tal vez algunos sí saben distinguir y lo que se le ocurrió a uno al otro no. Entonces es dependiendo cómo Dios te dirija y cómo sean tus talentos también. Para terminar, quiero darte algunos tips. Nunca pierdas las oportunidades para hablarles de Cristo. No te preocupes si en algún momento de la lección un niño te hace una pregunta que te da la oportunidad de compartir de Cristo. Deja la lección a un lado y comparte de Cristo. Eso es lo más importante que tú les vas a poder estar predicando a esos niños cada domingo, el Evangelio. Eso es el mensaje que ellos más necesitan. Otro tip,
Usa diferentes métodos y formas de enseñanza, como las que acabo de mencionar. Motívalos con stickers o con calcamonías, con dulces, con premios. Eso lo puedes usar, por ejemplo, con los versículos de memoria. Puedes decir que el que se lo aprenda, pues por su esfuerzo va a ganarse una calcamonía. Los niños con cosas pequeñas se motivan grandemente y eso nos ayuda a nosotros a tener un poquito más de orden y de control del grupo. El otro, elogia siempre a los que son un ejemplo. Si tú ves un niño que es un ejemplo para todos, elógialo y márcalo para que los niños entonces puedan imitarlo. Como hablamos, ellos son imitadores y cuando haces eso los apuntas hacia alguien a quien imitar. Para mantener la atención, no grites. Puedes crear una señal divertida y diferente. Por ejemplo, puedes decirles que cuando quieres que guarden silencio, tú vas a empezar a aplaudir y todos tienen que aplaudir contigo y cuando todos estén aplaudiendo juntos, van a guardar silencio. Lo que sea que se te ocurra son técnicas que ayudan para controlar un poquito el grupo. A los niños más inquietos, conviértelos en tus ayudantes siempre. Generalmente los niños que son más inquietos tienen una personalidad que es líder, que les gusta guiar e influenciar a los demás. Como no están ejerciendo ninguna influencia, su naturaleza los lleva a ser una influencia negativa. Entonces, aprovéchate de ese niño y de esa capacidad y de ese deseo de influenciar a otros y hazlo tu ayudante, que él sea el que pase las tijeras, que él sea el que pase el resistol, que él sea el que recorte, que él sea el que te ayude con tu bolso, desde la cosa más sencilla o lo más complicado de acuerdo a sus capacidades, él se va a sentir involucrado, se va a sentir útil y eso va a bajar mucho su hiperactividad y su mala influencia sobre el grupo. Si hay niños que están hablando mucho, sepáralos, que nunca te dé miedo ser un poquito firme en hablarles a ellos, porque a veces lo necesitan. Sepáralos y no dejes que distraigan a otros niños. Siempre apóyate en tu compañero. Mientras uno da la clase, que el otro esté al pendiente al orden que hay y que esté al pendiente a los niños que están distrayendo a otros niños para moverlos del lugar. Son algunos tips. Nuestro deseo como ministerio es que tú sigas siendo enseñado en cómo poder transmitir la palabra de Dios de una manera más efectiva a nuestros niños. Este no va a ser el único entrenamiento. Con el favor de Dios esperamos tener muchos más y poder seguir creciendo juntos en este arte de enseñar a los niños. Gracias por tu atención, por tu disposición y nos vemos en la próxima. No te olvides de ver el siguiente video que son medidas de seguridad para proteger a los niños. Que Dios te bendiga.